En 2001, un avión comercial despegó de la Ciudad de México con destino a Cancún. A bordo, viajaban 234 personas, todas ellas con sueños, expectativas y planes de vida que jamás se cumplirían. Nadie imaginaba que ese vuelo sería el último para todos los pasajeros. La aeronave desapareció sin dejar rastro. Las autoridades se movilizaron rápidamente, pero el avión se esfumó como si nunca hubiera existido. Los días pasaron, luego los meses, y las familias de los desaparecidos vivieron una angustia interminable, sin saber qué había pasado, sin obtener respuestas. Para muchos, el caso se convirtió en un misterio sin resolver, y con el tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse. Entre los que esperaban noticias estaba Clara Martínez, una madre que jamás dejó de buscar a su hija, Laura, que viajaba en ese vuelo. Cada día, Clara se levantaba con la esperanza de que alguna noticia la llevara a su hija. Laura tenía apenas 22 años, llena de sueños y proyectos de vida. Ella y su madre se habían despedido en el aeropuerto con la promesa de un reencuentro, pero esa promesa nunca llegó a cumplirse. Clara comenzó a vivir en un limbo, donde la espera y la incertidumbre se convirtieron en su rutina diaria. Nunca perdió la esperanza de que algún día recibiría una señal, una pista que la guiara hacia su hija. Pasaron los años y la historia del vuelo desaparecido quedó en el olvido para muchos. Las autoridades cerraron el caso oficialmente. La tragedia quedó archivada, como una de tantas pérdidas inexplicables. Pero para Clara, cada día era una lucha constante. Las estaciones de radio, las noticias, los periódicos, todo hablaba de otros temas, pero ella solo tenía una pregunta. ¿Qué le pasó a Laura? La ciudad pequeña donde vivía, un tranquilo pueblo al sur de México, parecía ajena al dolor que ella sentía. Las calles polvorientas, las casas sencillas y el sonido de las campanas de la iglesia marcaban el paso de los años, mientras Clara seguía en su búsqueda solitaria. Y entonces, 25 años después, en una mañana nublada, algo inexplicable ocurrió. Un hombre apareció en la pequeña plaza del pueblo, con la mirada perdida, arrugado por el tiempo, como si hubiese pasado una eternidad lejos de casa. Nadie lo reconocía, pero había algo en su rostro que parecía familiar. Cuando las primeras noticias llegaron, las palabras fueron como un balde de agua fría para Clara. Un sobreviviente del vuelo 5021 había aparecido, y su historia era más impactante de lo que cualquier persona podría haber imaginado. ¿Cómo era posible que alguien hubiese sobrevivido a un vuelo desaparecido durante tanto tiempo? Clara, incrédula, decidió ir a verlo. La noticia de que alguien había regresado de ese vuelo, alguien que había vivido lo imposible, la sacudió profundamente. El hombre, llamado Felipe Hernández, estaba en el hospital del pueblo. Su cuerpo parecía agotado, como si hubiera vivido muchas vidas en una sola. Pero lo que más llamó la atención de Clara fue el brillo en sus ojos, un brillo de alguien que había visto más allá de lo que la mente humana podría entender. Cuando Clara entró en la habitación, Felipe la miró, y por un momento, sus ojos parecieron vacíos. ¿Tú eres la madre de Laura?», preguntó él con voz rasposa. Clara lo miró con asombro. «¿Cómo sabes eso?». La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Felipe respiró profundamente, mirando al suelo. «Yo estuve allí, en ese avión. Estuve con tu hija, Laura. Puedo decirte lo que ocurrió, pero te advierto, no va a ser fácil». Clara sintió un nudo en la garganta. Durante todos esos años, había soñado con respuestas, pero lo que Felipe estaba a punto de contarle no sería nada como lo que esperaba. Felipe comenzó a relatar la historia del vuelo perdido. Según él, el avión nunca se estrelló, ni cayó al mar. El vuelo desapareció porque algo extraño ocurrió en el aire. De acuerdo con su relato, el avión había sido atrapado en un espacio que no pertenecía al tiempo conocido, como si hubiera viajado a otro lugar, a otro tipo de realidad. Para los pasajeros, solo habían pasado unas pocas horas, pero para el resto del mundo habían transcurrido 25 años. Durante todo ese tiempo, los pasajeros habían estado atrapados en una dimensión paralela, donde el tiempo no funcionaba de la misma manera. Clara lo escuchaba atentamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien podía contar una historia tan absurda, tan irreal? Pero había algo en el rostro de Felipe, algo en su tono de voz, que le hacía pensar que él decía la verdad. Felipe le explicó que,
Durante todo ese tiempo, los pasajeros habían vivido una especie de espera, sin envejecer, sin entender lo que ocurría. Algunos, como él, habían logrado sobrevivir, pero otros simplemente desaparecieron en ese espacio extraño, sin dejar rastro. Y lo peor de todo, Laura nunca había logrado escapar. Clara se quedó en silencio, su mente tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. La idea de que su hija había estado atrapada en una especie de limbo, donde el tiempo no avanzaba, le resultaba incomprensible. «¿Estás diciendo que Laura estuvo allí todo este tiempo?», preguntó finalmente, su voz rota. Felipe asintió lentamente, como si cada palabra que pronunciaba le costara más que la anterior. «Sí, pero no en el sentido que conoces. Ella estaba allí, pero no era la misma. Todos los pasajeros cambiaron de alguna manera, y algunos, como tú, se quedaron atrás esperando respuestas». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La angustia de no haber sabido nada, de haber pasado todos esos años sin una señal de su hija, se transformó en un dolor que casi la paralizó. ¿Pero por qué nadie vino a buscarnos? ¿Por qué no intentaron traerlos de vuelta? Felipe respiró profundamente antes de responder. No fue tan sencillo. Nadie fuera del avión sabía lo que estaba ocurriendo. Los controladores aéreos, las autoridades, pensaron que el avión había caído en el mar, pero lo que en realidad sucedió fue que el tiempo se detuvo para nosotros. Felipe levantó la mirada, como si los recuerdos de ese lugar lo arrastraran de nuevo hacia la oscuridad. Para nosotros, las horas pasaban, pero nunca se sentían completas. Vivíamos en un estado de confusión constante, sin saber si el día iba a terminar o si habíamos perdido años de nuestras vidas. Cada vez que intentábamos entender lo que estaba pasando, nos encontraba más perdido, atrapados en una especie de ciclo. Clara se frotó las manos, tratando de calmarse. «¿Y Laura? ¿Qué sucedió con ella? ¿Por qué no regresó contigo?». La pregunta la golpeó con fuerza. Felipe guardó silencio por un largo momento, su rostro reflejando una pena que Clara no pudo comprender del todo. «Laura». Ella trató de resistir, de mantenerse con vida, pero no todos lo lograron. Algunos de nosotros empezamos a perder la razón, mientras otros simplemente se desvanecieron como si el tiempo los hubiera borrado de nuestra existencia. Laura nunca dejó de luchar, pero no sé cómo explicarlo. En ese lugar, el tiempo no funciona como en el mundo real. Y, al final, ella desapareció. Las palabras de Felipe hicieron que Clara se ahogara por dentro. ¿Qué quería decir con desapareció? ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Desapareció como los demás? ¿Como si ya no existiera? Insistió Clara, la desesperación tiñendo su voz. Felipe negó con la cabeza lentamente. No, no exactamente. Es como si se desvaneciera en ese espacio. Su presencia desapareció de la misma forma en que lo hicieron las horas, como si el tiempo ya no la retuviera. Pero te prometo, Clara, que ella luchó hasta el final. Yo la vi, la escuché, pero en ese lugar nadie pudo escapar. La tristeza en los ojos de Felipe era palpable. Lo siento mucho. Si pudiera haber hecho algo para salvarla. Clara sentía que el peso de sus años de búsqueda, de dolor y desesperación, se desmoronaban ante ella. Había pasado todo este tiempo buscando respuestas que, en el fondo, siempre supo que no llegaría a encontrar. Entonces, lo que me estás diciendo es que todo esto fue una especie de trampa del destino, un juego del tiempo que nadie pudo comprender. Felipe asintió lentamente, sin poder encontrar más palabras. Sí, y lo peor es que aún hay más personas atrapadas allá. No todos los sobrevivientes regresaron, y muchos ni siquiera recuerdan lo que pasó. La habitación donde Clara y Felipe conversaban estaba ahora impregnada de un silencio pesado, casi opresivo. Clara estaba a punto de quebrarse, de rendirse ante la magnitud de todo lo que Felipe le había contado. ¿Cómo podía vivir con la certeza de que su hija había estado atrapada en algún lugar, sin poder alcanzarla? El dolor era tan profundo que sentía que su alma se desgarraba. ¿Cómo se puede salir de ese lugar, Felipe? Si tú lograste regresar, ¿por qué no pueden hacerlo los demás?, preguntó Clara con la voz ahogada. Felipe, con los ojos llenos de tristeza, se levantó de la silla y comenzó a caminar por la pequeña habitación. No lo sé.
Clara, nadie sabe cómo, pero algo en el aire, en el entorno, nos mantiene allí, como si no fuéramos parte del tiempo real. Y cada vez que alguien trató de salir, algo los empujaba de regreso. Es como si estuviéramos condenados a vivir en una especie de purgatorio. Pero lo más extraño de todo es que, a veces, sentíamos que había algo más allá de ese lugar, como si el tiempo estuviera observándonos, esperando algo. La revelación de Felipe dejó a Clara sin palabras. Todo lo que había imaginado sobre el regreso de su hija, sobre la resolución de la tragedia, se desmoronaba ante ella. La posibilidad de que Laura estuviera viva, pero atrapada en un lugar donde el tiempo no existía, le provocaba un dolor insoportable. ¿Hay alguna forma de traerlos de vuelta, de liberar a los demás?, preguntó, con la esperanza de que Felipe tuviera una respuesta, aunque sabía que probablemente no la habría. Felipe la miró fijamente y suspiró. No lo sé, Clara, pero lo que sí sé es que, de alguna manera, el tiempo tiene que volver a alinearse. Si no lo hacemos, todos los que quedaron allí seguirán atrapados para siempre. Clara se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La idea de que el tiempo pudiera estar desalineado o que existiera una manera de atraparlos en un lugar fuera de la realidad la desbordaba. Cada palabra de Felipe parecía abrir más preguntas, pero menos respuestas. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Clara, con los ojos vidriosos, mirando a Felipe. No lo sé, pero hay algo que podemos intentar. Tal vez el regreso de uno de nosotros, el hecho de que tú hayas sobrevivido, sea la clave para resolver todo esto. Felipe, aunque visiblemente cansado, parecía convencido de que había algo que podían hacer. Clara, durante todos esos años, tuvimos momentos en los que nos sentíamos conectados con la gente afuera, como si, de alguna manera, pudiéramos influir en el tiempo. Tal vez si logramos sincronizar nuestros recuerdos, nuestras experiencias, podríamos encontrar una forma de traerlos de vuelta. Clara no entendía bien lo que Felipe quería decir, pero había algo en su tono que la impulsaba a creerle. Después de todo, ¿qué más podía perder? Decidieron que debían intentar revivir lo que sucedió, paso por paso. Felipe le contó a Clara sobre los momentos en los que había sentido que estaba cerca de un escape. A veces, sentían como si las horas estuvieran apretándolos, como si tuvieran una presión invisible que los empujaba a salir, pero algo los mantenía atrapados. Quizás fue esa presión lo que nos impidió irnos, dijo Felipe, su rostro reflejando una mezcla de frustración y tristeza. Es como si no se nos permitiera abandonar ese lugar, como si fuéramos parte de un experimento, de una prueba que nunca terminaba. Clara lo escuchaba atentamente, pero su mente estaba completamente bloqueada. Solo pensaba en Laura, en cómo había sido separada de ella por tanto tiempo. Si Laura pudo resistir todo ese tiempo, entonces, ¿por qué no puede regresar también? ¿Por qué tú sí y ella no? Felipe se quedó pensativo, sus ojos mirando hacia la ventana como si buscara respuestas en el cielo gris que lo rodeaba. No es fácil de entender. Laura, ella era fuerte, pero en ese lugar las emociones parecían distorsionarse. Algunos de nosotros perdimos la capacidad de sentir lo que realmente era importante. Tal vez fue eso lo que la alejó, lo que hizo que desapareciera. Pero eso es lo que no entiendo, porque algunos pudimos regresar y otros no. En el pueblo, la noticia de Felipe se extendió rápidamente. Nadie sabía exactamente qué pensar, y muchos se acercaron a ver al hombre que había regresado de un lugar que no existía. Los curiosos llegaban a la pequeña casa de Clara, llenos de preguntas, pero ella solo quería respuestas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué volviste y no los demás?, le preguntaban. Pero Clara solo tenía una pregunta en su mente. ¿Dónde está Laura? ¿Qué le pasó a mi hija? Cada día, más y más gente se acercaba a ella, algunos tratando de ayudar, otros simplemente buscando entender lo imposible. Felipe, sabiendo lo importante que era para Clara, se ofreció para acompañarla en la búsqueda. Podemos intentar regresar allí, intentar reconstruir lo que pasó, lo que sentimos, para ver si hay una forma de romper esa barrera. Tal vez lo que falta es un último intento, una conexión más profunda entre los recuerdos de los que estuvimos allí. Quizá, solo así, podamos traerlos de vuelta.
Clara, aunque agotada emocionalmente, asintió. Era lo único que podía hacer, seguir adelante. La idea de regresar a ese lugar que había arrancado a su hija de su vida la aterraba. Pero, al mismo tiempo, sentía que era la única forma de liberarse de su dolor. El viaje hacia el aeropuerto, el lugar donde todo había comenzado, fue largo y silencioso. Clara y Felipe viajaron juntos en la vieja camioneta de Clara, mientras las carreteras polvorientas se extendían ante ellos. El sol comenzaba a ponerse, teñiendo el paisaje de tonos anaranjados y rojos, pero Clara no veía la belleza del paisaje. Todo lo que podía ver eran los recuerdos de su hija, de lo que había sido y lo que se había perdido. Las horas pasaron lentamente, y el clima comenzó a enfriarse mientras se acercaban a su destino, donde todo había cambiado para siempre. Al llegar, el aeropuerto parecía casi desierto, en contraste con la agitación que había rodeado el vuelo desaparecido tantos años atrás. El aire estaba cargado de una inquietud indescriptible, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. La pista, vacía y silenciosa, reflejaba una sensación de abandono, como si el aeropuerto fuera un monumento olvidado a una tragedia. Clara y Felipe se detuvieron frente al avión estacionado en una esquina del aeropuerto. El mismo modelo, el mismo número de vuelo, el mismo lugar donde todo había comenzado. «Este es el lugar, Clara», dijo Felipe con voz baja. «Este es el punto de partida. El portal, por decirlo de alguna manera. Aquí es donde comenzó nuestra espera, nuestra condena. Aquí es donde debemos comenzar a entender lo que sucedió». Clara miró el avión con ojos llenos de dudas. Sentía que algo en su interior le decía que este sería el último paso, que las respuestas que tanto había buscado se encontraban justo frente a ella. Pero también sentía que este momento podía ser el final de todo, el final de la búsqueda y el principio de un nuevo dolor. El avión, quieto y silencioso, parecía una sombra del pasado. Clara y Felipe se acercaron, pero el ambiente seguía siendo inquietante. La pista del aeropuerto, antes llena de actividad, estaba ahora vacía, sin rastro de los vuelos que normalmente la habrían ocupado. La sensación de abandono se intensificaba a medida que avanzaban hacia el avión. Clara respiró profundamente, con el corazón latiendo fuerte. La imagen del avión en silencio frente a ella le recordó los años de incertidumbre, el vacío que había sentido desde la desaparición de Laura. Era como si todo el dolor que había acumulado durante todo ese tiempo volviera de golpe. Felipe la miró y, con un tono grave, dijo: «Lo que estamos por hacer no es sencillo, Clara. No sabemos qué encontraremos dentro, ni cómo responderá el tiempo a lo que estamos haciendo. Pero debemos intentarlo. Si no lo hacemos, nunca tendremos paz». Clara lo miró, sin palabras, pero con una profunda sensación de que este momento definiría su vida para siempre. «Estoy lista», respondió finalmente, aunque el miedo seguía acechando su pecho. Sabía que este viaje la podría llevar al reencuentro que tanto había deseado o al desconsuelo más grande de su vida. Antes de entrar al avión, Felipe le hizo una advertencia. «Recuerda, Clara, lo que te voy a mostrar no es como lo que crees. El avión no es solo un objeto. Es como si fuera un punto de unión entre lo que conocimos y lo que no podemos comprender. Algunas veces los recuerdos nos engañan, y no siempre lo que creemos que es verdad es lo que realmente pasó». Clara sintió, pero en su mente solo había una cosa: Laura. Necesitaba saber, aunque la verdad pudiera ser más dolorosa de lo que jamás imaginó. Entraron al avión con cautela. El interior estaba igual que en los recuerdos de Felipe, oscuro, con los asientos en su lugar, pero con un aire pesado, como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo. La atmósfera era densa, casi opresiva, y las luces del avión parpadeaban de manera irregular. Felipe caminaba lentamente, tocando algunas de las superficies como si buscara algo que no podía encontrar. Clara, por su parte, no podía apartar los ojos del pasillo, donde tantas veces había imaginado a su hija. En sus recuerdos siempre había visto a Laura sonriendo, pero ahora no había nada más que vacío. De repente, un sonido suave resonó en el fondo del avión. Como un susurro, un eco lejano. Clara y Felipe se miraron asustados. «¿Escuchaste eso?», preguntó Clara,
su voz casi inaudible. Felipe asintió, su rostro serio. Sí, parece que está, resonando, como si el avión estuviera vivo, recordando lo que pasó. Puede que no estemos solos. La tensión aumentó. Clara no sabía qué esperar, pero su corazón estaba en un torbellino de emociones. Necesitaba encontrar respuestas, y necesitaba encontrarlas pronto. Al caminar hacia la cabina, Clara sintió un extraño escalofrío. El aire se volvía cada vez más denso, como si una capa invisible los estuviera envolviendo. Las ventanas del avión estaban empañadas, pero Clara pudo ver, a lo lejos, algo extraño, una figura, un destello de algo que parecía moverse entre los asientos. ¿Qué es eso?, susurró. Felipe, visiblemente inquieto, se acercó más, tratando de discernir lo que veía. No lo sé, pero no me gusta. Mantente cerca. Clara lo miró, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El lugar, que parecía familiar, se sentía extraño, alienante. El destello desapareció en un parpadeo, dejando a Clara y Felipe aún más confundidos. Esto está más allá de lo que pensaba, dijo Felipe, mirando a su alrededor. Nos estamos acercando al corazón de lo que ocurrió aquí, pero tenemos que seguir. Debemos llegar hasta el final, o todo lo que hemos vivido no tendrá sentido. Clara no respondió, pero su mente estaba llena de imágenes. La cara de Laura, su risa, su vida que había quedado atrapada en un tiempo que ya no existía. ¿Cómo podía ella, como madre, dejar de luchar por encontrarla? ¿Cómo podía rendirse? Felipe se detuvo frente a una puerta cerrada, que no había notado antes. Parecía ser la entrada a una zona que no pertenecía al resto del avión. Aquí es donde todo comenzó. Clara, dijo con voz baja. La última vez que estuvimos aquí, muchos de nosotros intentaron escapar, pero esa puerta fue la que nos mantuvo atrapados. Clara observó la puerta, su mente aún tratando de procesar todo lo que había oído. ¿Cómo podría haber algo más dentro del avión? Algo que no hubiera visto en todos estos años de espera y desesperación. Felipe la miró por un momento, luego asintió y tocó la puerta. Al abrirla, una fría ráfaga de aire salió disparada de adentro, como si la puerta hubiera estado sellada por años. Lo que encontraron detrás de ella fue aún más desconcertante. En la oscuridad se podían distinguir sillas alineadas, pero no eran como las del resto del avión. Estas estaban cubiertas de polvo, como si nunca se hubieran usado. Aquí fue donde ocurrió la desconexión, dijo Felipe, avanzando con cautela. Lo que quedó atrás, lo que no entendemos, se encuentra aquí. Clara no podía creer lo que veía. En las sillas había objetos personales, libros, relojes, fotos. Parecía que todo lo que había quedado atrás de alguna manera había quedado olvidado, almacenado en ese rincón oscuro del avión. ¿Qué es todo esto?, preguntó Clara, su voz ahora quebrada por la emoción. Felipe se agachó para observar más de cerca. Es lo que quedó. Es lo que algunos de nosotros olvidamos, lo que no pudimos llevarnos. Y, por alguna razón, todo está aquí, esperando ser descubierto. Clara no podía creer lo que estaba viendo. El rincón oscuro del avión, lleno de objetos olvidados, parecía el reflejo de las vidas truncadas, atrapadas en ese espacio. En una de las mesas, encontró una fotografía antigua. Al principio, no lo reconoció, pero al observarla más de cerca, sintió como si el corazón se le detuviera. Era una foto de Laura, con una sonrisa radiante, abrazada por una mujer. Clara miró detenidamente. Esa mujer era ella misma. La imagen la golpeó profundamente, como un recuerdo que había quedado sepultado en su mente durante años. ¿Cómo pudo haber olvidado algo tan significativo? ¿Qué significa todo esto, Felipe?, preguntó Clara, la voz quebrada, incapaz de apartar la vista de la foto. Felipe se acercó con cautela y observó la fotografía. Es lo que ha quedado atrás, lo que no pudimos resolver. Todo lo que se quedó atrapado aquí, Clara. Los recuerdos, los objetos, las emociones, todo lo que no pudimos dejar y sigue aquí, esperando que alguien lo descubra. Clara no podía entender lo que Felipe trataba de explicar, pero algo dentro de ella le decía que esa foto no era una casualidad.
Había algo más en ese lugar que simplemente recuerdos olvidados. Había algo más profundo, algo que los mantenía atrapados. La atmósfera en el avión se volvió aún más pesada, y Clara sintió un nudo en el estómago. Todo a su alrededor parecía estar impregnado con la esencia de lo que había sucedido allí, de lo que había perdido. Mientras miraba la foto, recordó todos los momentos que había vivido con Laura, cada sonrisa, cada palabra, pero también recordó el dolor de la pérdida, de no saber qué había sucedido. ¿Dónde está Laura? ¿Por qué todo esto está aquí y ella no está?, preguntó, la angustia apoderándose de su voz. Felipe, al escucharla, se quedó en silencio por un largo momento, como si las palabras le costaran. Finalmente, miró a Clara con una expresión de profunda tristeza. Laura fue una de las más fuertes entre nosotros. Pero el lugar donde estamos, el espacio que compartimos, no es solo físico. Es un lugar donde el tiempo no se comporta como lo conocemos, y los recuerdos se vuelven inestables. Algunos de nosotros hemos logrado regresar, pero otros se quedan atrapados. Laura, ella estaba cerca de salir, pero algo sucedió, algo que no entendemos. Felipe no terminó la frase. Clara sentía como una ola de desesperación la envolvía. No podía aceptar que su hija estuviera atrapada en algún lugar de ese avión, mientras ella buscaba respuestas que no terminaban de llegar. ¿Cómo podemos encontrarla? ¿Cómo romper este ciclo?, insistió Clara, su voz quebrada por la angustia. Felipe la miró con una mezcla de compasión y frustración. No es sencillo, Clara, pero lo que puedo decirte es que necesitamos encontrar el punto en el que todo esto comenzó. Este avión, este lugar, es un nudo en el tiempo. Si encontramos la raíz de lo que nos mantiene aquí, tal vez podamos liberarnos. Tal vez podamos traerla de vuelta. Las palabras de Felipe eran como una promesa vacía, un atisbo de esperanza que Clara no sabía si podía creer. Felipe se agachó y observó un objeto sobre una mesa cercana. Era un reloj antiguo, con las agujas detenidas en el mismo momento. Este reloj es una pieza clave. Lo encontré cuando estaba atrapado aquí. Cada vez que trataba de escapar, el reloj parecía decirme que no estaba listo. Es como si el tiempo estuviera controlando todo, y nosotros éramos parte de ese control. Clara miró el reloj, sintiendo una mezcla de desconcierto y miedo. ¿Qué quería decir con que el reloj era una pieza clave? ¿Y por qué el tiempo parecía tener un poder tan grande sobre ellos? Este reloj no está aquí por casualidad. No está simplemente como un recuerdo de lo que se perdió. Es algo más. Es una manifestación de lo que atrapó a todos nosotros en este lugar. Si encontramos el origen de este reloj, si entendemos por qué el tiempo se detuvo para nosotros, tal vez podamos entender cómo romper el ciclo y liberar a los que quedaron atrapados. Felipe, con los ojos fijos en el reloj, parecía estar buscando algo más allá de lo que Clara podía ver. Su voz temblaba, como si el peso de todo lo que había vivido lo estuviera consumiendo. Clara, con el corazón apesadumbrado, miró el reloj y luego a Felipe. Las piezas de este rompecabezas comenzaban a encajar de manera extraña, pero aún le faltaba algo. Necesitaba saber qué había pasado con Laura, cómo había quedado atrapada, y qué significaba todo eso. Pero también sabía que, de alguna manera, había llegado a un punto en el que ya no podía regresar. Estaba demasiado cerca de la verdad, y la verdad la estaba desbordando. Clara no podía dejar de mirar el reloj. La imagen de las agujas detenidas parecía simbolizar todo lo que había vivido en estos 25 años. El tiempo congelado, la espera interminable y la ausencia de respuestas. Si logramos entender este reloj, entenderemos lo que nos pasó, lo que pasó con Laura, dijo Felipe, casi en un susurro. Clara no podía creer que estuviera hablando de algo tan simple como un reloj para desatar el misterio de la desaparición de su hija, pero, de alguna manera, sentía que estaba atrapada en un sueño, donde todo lo inexplicable tomaba forma. ¿Por qué un reloj? ¿Qué tiene que ver con todo esto?, pensó en voz baja. Felipe parecía no escuchar su pregunta, su mente ya perdida en los recuerdos del pasado. «El tiempo es una trampa», dijo finalmente, con una expresión vacía. Cada vez que intentábamos avanzar, el reloj se detenía. El tiempo, para nosotros, dejó de ser lineal.
Vivíamos atrapados en un ciclo que nos devolvía siempre al mismo punto. Clara se acercó al reloj y lo tocó, casi con miedo. No era un reloj común. Su peso era inusual, y cuando lo movió, el sonido de las agujas pareció resonar en toda la cabina. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Estaba tocando realmente el reloj que había marcado la vida de todos esos pasajeros? Si encontramos el centro de este lugar, tal vez podamos cambiar las reglas del juego, continuó Felipe, con un tono algo más decidido. Al principio, pensé que solo estaba loco, que era el miedo lo que me hacía sentir atrapado. Pero después de ver cómo los recuerdos se desvanecían, cómo la gente desaparecía sin razón, entendí que esto no era un accidente. El avión no es solo un medio de transporte, es una especie de prisión, y el reloj es su llave. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía ser que algo tan trivial como un reloj tuviera tanto poder? ¿Era posible que el tiempo fuera en realidad la clave para liberar a su hija? Felipe se levantó de repente y caminó hacia la cabina del piloto. Clara lo siguió, sin dejar de pensar en lo que acababa de decir. Cuando llegaron a la cabina, Felipe se agachó frente a un panel de control que estaba cubierto de polvo. «Aquí fue donde todo comenzó», dijo, con voz grave. «Este es el punto de control, el lugar donde el tiempo empezó a fallar. Cuando el avión salió de la normalidad, fue aquí donde perdimos el rumbo. Si logramos reiniciar esto, si logramos ponerlo en marcha, tal vez podamos deshacer lo que ocurrió». Clara lo observaba sin comprender completamente, pero algo en su mirada le decía que él tenía razón. El avión era más que una máquina de transporte, era el centro de todo este misterio. Felipe comenzó a presionar botones y a mover algunas palancas en el panel de control, mientras Clara observaba en silencio. El aire en la cabina estaba más frío ahora, y la sensación de estar atrapado se volvía cada vez más insoportable. Esto no puede estar pasando», murmuró Clara. «No puedo aceptar que Laura esté atrapada aquí, que esté perdida en el tiempo. Debo encontrar una manera de traerla de vuelta». Felipe levantó la vista por un momento, sus ojos reflejando la misma desesperación que Clara sentía. «Lo sé, Clara. Yo también quiero que todo esto termine. Pero debemos entender primero qué hizo que el tiempo se detuviera. Solo entonces podremos cambiarlo». El sonido de un zumbido bajo, casi imperceptible, comenzó a llenar la cabina, y las luces del avión parpadearon. Clara y Felipe se miraron sorprendidos. «Algo está sucediendo», dijo Felipe, mientras apretaba más botones. «Estamos cerca de descubrir algo. Si logramos reiniciar el sistema, tal vez podamos liberar a todos los que quedaron atrapados». El zumbido se intensificó, y Clara, con el corazón acelerado, sintió que algo estaba cambiando en el aire. Era como si el avión cobrara vida, como si estuviera reaccionando sus esfuerzos por deshacer la distorsión que había causado la desaparición del vuelo. De repente, el reloj que Clara había tocado empezó a moverse. Las agujas, que antes estaban quietas, comenzaron a girar lentamente, como si una energía invisible las estuviera empujando. Clara, con los ojos abiertos como platos, observó el reloj con asombro. «Felipe, mira, el reloj está funcionando», dijo, casi sin poder creerlo. Felipe, con los ojos brillando de emoción, se acercó rápidamente. Esto significa que estamos en el camino correcto. El tiempo está volviendo a su curso, pero debemos apresurarnos. Si no lo hacemos, todo esto puede desmoronarse nuevamente». El sonido del zumbido se convirtió en una vibración constante, y Clara pudo sentir cómo la estructura del avión comenzaba a temblar, como si estuviera despertando de un largo sueño. «Tenemos que seguir, Clara, ahora o nunca». Felipe tomó el reloj y lo sostuvo con fuerza. «Este es el momento. Si no logramos reiniciar completamente el sistema, nunca podremos salir de aquí». Clara, a pesar de la confusión y el miedo que sentía, sabía que este era el único camino posible. «Voy a hacerlo, Felipe. Voy a hacer todo lo que sea necesario». Y, con esas palabras, se acercó al panel de control, lista para enfrentar lo que quedaba por venir. Clara se acercó al panel de control con una determinación renovada,
su corazón latiendo con fuerza mientras sus manos temblaban. El reloj, ahora en movimiento, parecía marcar el paso de un tiempo que había estado detenido por años. Felipe la observaba, expectante. «Debemos ser rápidos. Clara, cada segundo cuenta», dijo, con urgencia en su voz. Clara asintió, sin palabras, enfocándose en lo que tenía que hacer. Con sus dedos temblorosos, comenzó a presionar los botones que Felipe le había indicado. La vibración del avión aumentó, como si todo el aparato estuviera despertando de un sueño largo y pesado. El aire en la cabina se volvía cada vez más frío, y Clara comenzó a sentir que el tiempo se desmoronaba a su alrededor. Había algo extraño, como si las paredes mismas del avión comenzaran a ceder, como si el espacio se distorsionara de una manera que solo podía entenderse en términos de una pesadilla. Esto no es normal», murmuró Clara, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Felipe la miró con preocupación. «Lo sé, pero es la única forma. Si logramos sincronizarlo, podremos romper la barrera que nos mantiene aquí. Pero si fallamos...» Felipe no terminó la frase, pero el miedo en sus ojos era suficiente para que Clara supiera lo que significaba. Si fallaban, todo estaría perdido. De repente, las luces del avión parpadearon con más intensidad y el zumbido se transformó en un estruendo. Un fuerte golpe resonó en la estructura del avión, y Clara se aferró al panel de control con todas sus fuerzas. «Felipe, ¿qué está pasando?», gritó, mientras el avión comenzaba a temblar violentamente. «Estamos acercándonos al centro de la distorsión», respondió él con la voz temblorosa. «Este es el punto crítico. Si no conseguimos restablecer el flujo del tiempo, quedaremos atrapados aquí para siempre». Clara miró desesperada los controles del avión, buscando algo, cualquier cosa que indicara que estaban cerca de una solución. En ese momento, una luz verde comenzó a parpadear en el panel, y el sonido de las máquinas se hizo más suave. Fue como si, por fin, el sistema hubiera comenzado a responder a sus intentos. Pero antes de que pudiera respirar con alivio, una ráfaga de aire helado recorrió la cabina, apagando las luces. Todo se sumió en la oscuridad y Clara sintió que el tiempo se detuvo por completo. El avión, que antes había vibrado con tanta fuerza, ahora se encontraba en un silencio sepulcral. «Felipe», susurró Clara, buscando con la mirada al hombre que había sido su guía en este extraño viaje. Pero no hubo respuesta. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y el pánico comenzó a invadirla. «Felipe, ¿dónde estás?», repitió, más fuerte esta vez. Finalmente, escuchó un sonido bajo, casi imperceptible, y vio una pequeña luz encenderse en la cabina, cerca de un compartimiento. Con paso rápido, Clara se acercó, y allí, tendido en el suelo, encontró a Felipe. Estaba inconsciente, con la piel pálida y respirando con dificultad. Clara lo levantó con esfuerzo, intentando mantener la calma, a pesar del miedo que la invadía. «Felipe, por favor, despierta. Necesitamos terminar esto», susurró, moviéndolo suavemente. Después de unos segundos que le parecieron interminables, Felipe parpadeó y, lentamente, abrió los ojos. «Clara, lo siento», murmuró, con voz débil. «El reloj, el tiempo, nos está venciendo. No sé cuánto más podré resistir». Clara sintió una angustia indescriptible al ver a Felipe en ese estado, pero la urgencia de la situación la obligó a mantenerse firme. «Felipe, tenemos que hacerlo ahora, tenemos que terminar lo que empezamos», insistió mientras lo ayudaba a levantarse. Él la miró con los ojos nublados, pero asintió débilmente. «Tienes razón. Si no lo hacemos, todo quedará perdido». Juntos, aún tambaleantes, se dirigieron hacia el panel de control, mientras el sonido del avión volvía a hacerse presente, aunque con un tono mucho más grave. La vibración aumentaba, y Clara sentía como si todo a su alrededor fuera a desmoronarse. Era un momento crítico. La barrera del tiempo, que había mantenido a todos atrapados en esa dimensión desconocida, comenzaba a romperse. Pero algo más estaba pasando. Clara podía sentirlo, algo oscuro y peligroso acechando en las sombras del avión. La sensación de que no estaban solos, de que algo los observaba,
se intensificaba. Felipe, respirando con dificultad, volvió a mirar el reloj. El reloj es la clave, Clara. Si no lo conseguimos restablecer completamente, el ciclo se cerrará y no podremos salir de aquí. Clara, con el rostro empapado en sudor, entendió que este era el último intento. Si fallaban, estarían atrapados allí, condenados a vivir en esa dimensión. No había margen para más errores. Con un último esfuerzo, Clara giró la palanca final en el panel de control. En ese momento, una gran explosión de luz blanca llenó la cabina, y el avión pareció sacudirse con fuerza. Clara cerró los ojos, sintiendo que todo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de ruido y energía. Pero cuando volvió a abrir los ojos, todo estaba en silencio. El avión ya no vibraba. Todo parecía calmado. El tiempo, por fin, parecía haber regresado a su cauce. Clara miró a su alrededor, expectante, mientras el silencio envolvía la cabina. El avión había dejado de vibrar, y la extraña presión que sentía en el aire se desvaneció lentamente. ¿Lo logramos?, preguntó, su voz temblorosa, aún llena de incertidumbre. Felipe, con el rostro cansado pero aliviado, asintió lentamente. Creo que sí, pero debemos estar preparados, Clara. Lo que venga a continuación será más complejo de lo que imaginamos. Clara no podía dejar de mirar el reloj, que ahora permanecía quieto en su mano, las agujas moviéndose con normalidad. Algo en su interior le decía que todo había cambiado, pero también sabía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. La sensación de que todo había vuelto a la normalidad era solo superficial. Clara sentía que aún quedaba algo por desvelar, algo que no se había resuelto por completo. «Felipe, ¿qué sucede ahora? Porque siento que algo falta». Felipe suspiró y se pasó una mano por el rostro. «Es normal que te sientas así. Este avión, este lugar, está lleno de secretos. El tiempo puede haberse restablecido, pero eso no significa que todo esté solucionado. Las personas se quedaron atrapadas aquí, siguen en algún lugar, pero no sabemos en qué estado». Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Si Laura seguía atrapada, ¿qué le había sucedido? ¿Cómo había cambiado con el tiempo detenido? Felipe miró a Clara con una expresión de preocupación. «Clara, lo que hicimos fue importante, pero hay algo que aún no hemos logrado: la conexión con los demás pasajeros. No todos regresaron con nosotros. Algunos siguen en este limbo, atrapados en una fracción de tiempo que no conocemos bien». Las palabras de Felipe calaron hondo en Clara. La idea de que su hija pudiera estar atrapada, viviendo una vida congelada, la torturaba. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos traerlos de vuelta si no sabemos cómo se quedaron atrapados?, preguntó, con la garganta apretada. Felipe se acercó a la ventana del avión, mirando hacia el horizonte gris que se extendía ante ellos. «No todo está claro, Clara. La verdad es que aún no sabemos cómo salieron todos los pasajeros. Algunos, como yo, hemos regresado a la realidad, pero otros siguen atrapados en el espacio que crearon estas distorsiones temporales. Lo que hicimos hoy fue romper el ciclo, pero eso no garantiza que todos los que estuvieron aquí logren regresar. A veces el tiempo juega con las personas de maneras que no entendemos». Clara sentía como si una nueva carga cayera sobre ella. No solo tenía que encontrar a Laura, sino también a todos los que se habían quedado atrapados en esa distorsión. Un grito débil llegó de la parte trasera del avión, rompiendo el silencio. Clara dio un salto y corrió hacia la fuente del sonido. «Felipe, ¿escuchaste eso?», gritó, su corazón acelerado. Felipe la siguió rápidamente, con el rostro serio. «Sí, lo escuché. Vamos, rápido». Llegaron hasta un pequeño compartimiento que parecía sellado. Clara abrió la puerta con rapidez, y dentro vio un pasajero sentado en una esquina, con la mirada perdida y un rostro que mostraba signos de agotamiento extremo. El hombre parecía desconectado de la realidad, como si hubiera estado en un estado de trance durante años. ¿Está vivo?», preguntó Clara, temerosa de lo que podría encontrar. Felipe se agachó junto al hombre, observando sus signos vitales. «Está vivo, pero muy debilitado.
Lo que hemos hecho al restablecer el tiempo puede haberlo sacado de esa dimensión, pero no completamente. Puede que esté atrapado entre dos mundos. Clara se arrodilló junto al hombre, mirándolo con tristeza. ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos sacarlo de aquí? Felipe levantó la cabeza y la miró. Es un proceso largo, Clara. Sacarlo de este limbo no será fácil, y probablemente necesitará tiempo para adaptarse a la realidad. Pero no estamos solos. Si seguimos conectando con los demás sobrevivientes, tal vez podamos ayudarlos también. Mientras Clara intentaba entender lo que Felipe le estaba explicando, el sonido de pasos provenientes de la parte trasera del avión las hizo volverse. Un grupo de personas apareció lentamente, algunas de ellas claramente desorientadas, otras visiblemente exhaustas. Parecían haber estado esperando mucho tiempo para salir de un sueño profundo. ¿Quiénes son?, preguntó Clara, su voz temblando de emoción. Felipe respiró hondo antes de responder. Son los sobrevivientes que aún quedaban atrapados. Tal vez no todos estén listos para regresar, pero ellos son parte de lo que quedó atrás. Podemos ayudarlos, Clara, si logramos encontrar la forma. Clara observó a las personas con atención. Algunas de ellas tenían expresiones vacías, como si hubieran vivido en un sueño durante demasiado tiempo. ¿Y Laura?, preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Felipe la miró, comprendiendo su desesperación. No lo sé, Clara. No todos los pasajeros regresaron con nosotros, y no puedo decir con certeza si Laura está aquí. Pero tal vez estos sobrevivientes puedan darnos una pista, algo que nos ayude a entender lo que pasó con ella. Clara, aunque agotada, sabía que tenía que seguir adelante. Este era el momento. Quizá lo que quedaba por descubrir era mucho más grande de lo que imaginaba, pero no podía rendirse. Con el grupo de personas reunido en el avión, Clara sentía que el futuro de todos dependía de los próximos pasos que tomaran. Si había alguna posibilidad de traer a su hija de vuelta, tenía que seguir luchando. El tiempo, aunque restaurado, seguía siendo un enemigo invisible que los mantenía atrapados en un ciclo que aún no entendían por completo. Pero, por primera vez en años, Clara sintió que tal vez, solo tal vez, había una salida. La tensión en el aire era palpable. Clara observaba a los sobrevivientes con la esperanza de encontrar una respuesta, un indicio de que Laura aún estaba atrapada en ese lugar. Pero mientras las personas se agrupaban alrededor, Clara no podía dejar de sentir que algo estaba fuera de lugar. Algunos de los sobrevivientes miraban alrededor con expresiones vacías, como si no pudieran comprender lo que sucedía. Otros, sin embargo, parecían reconocer la gravedad de la situación, como si estuvieran regresando lentamente de un largo sueño. ¿Qué recuerdan de todo esto?, preguntó Clara con una mezcla de temor y esperanza. Un hombre, de aspecto mayor, se acercó a Clara, con los ojos cansados pero alertas. Recuerdo que todo se detuvo. El avión dejó de moverse, el tiempo dejó de existir. Había momentos en los que sentíamos que algo nos observaba. No sabíamos si estábamos vivos o muertos. Sus palabras eran como un eco de todo lo que Felipe había dicho antes, pero ahora Clara sentía que la realidad de todo lo que había vivido comenzaba a tomar forma. ¿Y ustedes? ¿Cómo salieron de aquí? ¿Cómo lograron regresar?, preguntó Clara, la voz rota por la desesperación. El hombre la miró, y sus ojos reflejaron una mezcla de tristeza y cansancio. No lo sabemos exactamente. Sabíamos que algo nos mantenía atrapados, pero nunca pudimos entender qué era. Algunos de nosotros empezaron a olvidar por completo lo que había sucedido, otros simplemente se desmoronaron, se volvieron sombras de lo que fueron. Cuando el tiempo comenzó a moverse otra vez, fuimos los primeros en sentir que algo había cambiado. Clara sentía que el corazón le latía más rápido. ¿Qué significa eso? ¿Cómo fue que el tiempo comenzó a moverse nuevamente?, preguntó, casi sin aliento. El hombre suspiró profundamente, mirando a los demás sobrevivientes, que ahora se acercaban a ellos, también confundidos, con los ojos llenos de dudas. No puedo explicarlo, pero hubo una especie de momento en el que todos sentimos que el ciclo estaba por romperse, como si algo o alguien nos hubiera dado la oportunidad de regresar, de salir de ese lugar, pero no todos pudimos hacerlo.
Algunos quedaron atrás. Las palabras del hombre dejaron a Clara con el alma destrozada. ¿Quién quedó atrás?, preguntó, casi temblando de miedo. El hombre la miró fijamente, y su expresión se tornó más grave. Laura, ella fue una de las que desapareció. Cuando comenzó a moverse el tiempo, ella simplemente se desvaneció. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Qué quiere decir con «desapareció?», preguntó, con la garganta apretada. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos miraban al vacío, como si estuviera reviviendo algo que no quería recordar. No sabemos exactamente qué ocurrió, pero parecía que estaba perdiendo el control de su presencia. Algunos de nosotros, que estábamos más conectados con el avión, intentamos alcanzarla, pero algo en el aire nos detenía. Fue como si el tiempo la hubiera reclamado. Clara se cubrió el rostro con las manos, incapaz de soportar el dolor que le estaba provocando cada palabra. Felipe, que había estado en silencio hasta ese momento, se acercó a Clara poniéndole una mano en el hombro. «Clara, sé lo que estás sintiendo, pero tenemos que seguir adelante. Sabemos lo que pasó con Laura, aunque no sea lo que queríamos escuchar. No podemos dejar que el dolor nos consuma. Necesitamos continuar». Clara levantó la cabeza y, por primera vez, lo miró con una mezcla de desesperación y determinación. «¿Y qué hacemos ahora, Felipe? ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que ella está perdida en algún lugar?» Felipe no respondió de inmediato. Solo apretó su hombro con fuerza, como si estuviera buscando algo más allá de las palabras. En ese momento, uno de los sobrevivientes, una mujer de unos 30 años, se acercó a Clara. «Lo que dice Felipe es cierto», dijo con voz baja. «No podemos quedarnos atrapados en la desesperación. Hay algo más que necesitamos descubrir». Cuando el tiempo volvió a moverse, algo cambió. Tal vez hay una forma de conectar con los que quedaron atrás. Clara la miró, sorprendida. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo podemos hacer eso?» La mujer se agachó lentamente, mirando el suelo con tristeza. «En el fondo de este avión hay algo que podría darnos la clave. No es solo el reloj o los controles. Hay una parte del avión, algo que nadie ha tocado, que parece estar esperando ser activado. Quizás si encontramos eso, podamos traerlos de vuelta». Felipe, que había estado escuchando en silencio, asintió lentamente. «Es cierto. Durante todos estos años, algunos de nosotros nos dimos cuenta de que algo en el avión había quedado intacto, algo que guardaba la respuesta. Si seguimos esa pista, podemos dar un paso más hacia la solución». Clara, con el corazón acelerado, miró a la mujer y luego a Felipe. «¿Dónde está esa parte del avión? ¿Dónde tenemos que ir?» Felipe se levantó y comenzó a caminar hacia el fondo del avión, donde las sombras se volvían más densas. «Sígueme. Queda poco tiempo». Clara lo siguió, con cada paso lleno de incertidumbre, pero también con una renovada esperanza. Sabía que este era el último intento. Si el destino de su hija aún estaba en ese avión, allí encontraría las respuestas. Pero también sabía que enfrentarse a lo desconocido siempre llevaba consigo un alto precio. Solo esperaba que, al final, pudiera rescatar a Laura, o al menos saber qué le había sucedido. No se detendría hasta obtener una respuesta. Clara siguió a Felipe hasta el fondo del avión, donde la oscuridad era aún más densa, casi opresiva. Cada paso que daba parecía llevarla más lejos de la realidad, como si estuviera descendiendo hacia un lugar del que no podría regresar. El aire se sentía denso, como si estuviera atrapado en una burbuja que no dejaba escapar ni una pizca de claridad. La vibración que había sentido antes se reanudó, pero esta vez era diferente, como si algo estuviera despertando en el interior del avión. Felipe caminaba adelante, sin mirar atrás, guiado por una intuición que Clara no comprendía del todo. A medida que se acercaban a una puerta al final del pasillo, algo extraño ocurrió. Clara sintió que el tiempo se estiraba, como si cada segundo durara más de lo normal. El sonido del zumbido aumentaba, y las paredes del avión parecían cerrarse alrededor de ellos. «Estamos cerca», murmuró Felipe, sin detener su paso. Clara no respondió,
pero su corazón latía tan fuerte que casi podía escuchar los latidos resonando en sus oídos. Cada paso la acercaba más a la puerta que había estado cerrada todo este tiempo. Al llegar, Felipe extendió la mano y tocó la puerta con cautela. Era como si estuviera activando algo que había estado dormido durante años. Clara, con los ojos fijos en él, esperaba, aunque no sabía exactamente qué esperar. De repente, la puerta se abrió lentamente, con un chirrido bajo que reverberó en todo el avión. Al entrar, encontraron una sala pequeña y fría, apenas iluminada. En el centro de la habitación había una especie de panel de control, con botones que no parecían corresponder a ninguna tecnología que Clara pudiera entender. Parecía tan antiguo y moderno al mismo tiempo, algo fuera de lugar. «Este es el centro del avión», dijo Felipe, señalando el panel. «Aquí es donde el ciclo comenzó y donde todo se mantiene en suspenso. El reloj, los controles, todo está conectado a este lugar». Clara se acercó al panel, tocando suavemente las superficies frías y metálicas. Había algo extraño en todo eso, como si el avión fuera más que un simple medio de transporte. Era como si la nave misma estuviera impregnada de una fuerza que no podían comprender. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Clara, con la voz apenas audible, llena de una mezcla de miedo y esperanza. Felipe miró el panel detenidamente, con una mirada que parecía estar evaluando cada detalle. «Debemos restablecer la conexión, Clara. El sistema se ha mantenido inactivo durante tanto tiempo que el único modo de activarlo es encontrar la frecuencia correcta, la clave para desbloquear lo que ha estado cerrado». Clara no entendía completamente, pero sabía que este era el último paso. Era el momento decisivo. Si lo hacían bien, podrían traer a los atrapados de vuelta, o al menos entender lo que realmente había sucedido. La idea de que Laura, de alguna manera, pudiera estar cerca de regresar la mantenía aferrada a la esperanza. Con manos temblorosas, Felipe comenzó a presionar algunos botones en el panel. El zumbido en el aire se intensificó, y las luces del avión empezaron a parpadear nuevamente. «Esto es lo que nos mantiene atrapados», dijo Felipe, mientras sus dedos se movían con rapidez. «Este sistema, este avión, está diseñado para mantenernos en una especie de estado suspendido, sin permitir que el tiempo avance. Pero si logramos activar el mecanismo adecuado, todo se deshará». Clara lo miraba, observando cada movimiento con desesperación. Si el tiempo regresaba a su curso normal, ¿Laura regresaría con él? De repente, el sonido del avión cambió. Las vibraciones cesaron, las luces se estabilizaron, y el zumbido dejó de ser ensordecedor. Un clic resonó en el aire, como si algo se hubiera desbloqueado. Clara miró a Felipe, quien tenía una expresión de asombro en su rostro. «Lo hemos hecho. Hemos activado el sistema. El ciclo se ha roto». Clara respiró hondo, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Si había una posibilidad de que Laura regresara, ahora era el momento. El reloj, que había sido el símbolo de su dolor y su espera, dejó de moverse, pero el tiempo comenzó a fluir de nuevo, de una manera que ya no podía ser detenida. Felipe, con una mirada más tranquila, se giró hacia Clara. «Lo que sí de ahora no está en nuestras manos. El tiempo es algo que no podemos controlar. Solo podemos esperar. Si Laura está aquí, si sigue atrapada en el espacio que nosotros logramos liberar, el sistema lo permitirá. Y si no...». Felipe no terminó la frase, pero Clara lo entendió. Si Laura no estaba allí, si la distorsión la había dejado atrás, perdería la oportunidad de traerla de vuelta. Pero algo dentro de ella le decía que todavía podía haber esperanza. De repente, una figura apareció en la entrada de la sala, con los ojos brillando con una luz intensa. Clara dio un paso atrás, sorprendida. «¿Laura?», susurró, su voz temblorosa. La figura caminó lentamente hacia ella, su rostro parcialmente iluminado por la tenue luz del avión. La esperanza de Clara se renovó. A lo lejos, ella vio una sombra familiar, una figura que ya no estaba perdida en el tiempo. «Laura, ¿eres tú?», preguntó Clara con una mezcla de incredulidad y amor. La figura asintió con suavidad, pero no dijo nada. Clara dio un paso hacia ella, extendiendo las manos,
con el corazón palpitando con fuerza. Te he estado buscando todo este tiempo. Pensé que te había perdido para siempre, pero ¿dónde estuviste? La figura la miró y finalmente habló con una voz suave pero llena de una tristeza profunda. He estado esperando que llegara el momento para regresar. Clara la abrazó con fuerza, por fin, después de tantos años de dolor y soledad. Te he encontrado, Laura. Te he encontrado,